Irak es un país en el cual había una cierta tolerancia, una cierta libertad. Y Irak fue invadido y fue destruido como Estado en una invasión basada en mentiras. Se hablaba de armas de destrucción masiva que no existieron. Se hizo la guerra a un país por esa razón, se destruyó su infraestructura, se sembró el odio entre su población y el país dejó de ser un país como tal. Se convirtió en un gran campo de entrenamiento para terroristas. El mundo no fue un mundo más seguro después de esa invasión. Es todo lo contrario. Crearon las condiciones para el crecimiento del fundamentalismo islámico. El país quedó absolutamente devastado y se siguió a esa invasión una cadena de atentados que continúa hasta el día de hoy. Se calcula que hay un promedio de 20 atentados por día en el país desde hace más de 10 años. Una absoluta cadena de odio y caos. 20 atentados por día durante más de 10 años. Eso es lo que dejó la invasión. Así quedó el país que nosotros amamos, el país al cual estamos sirviendo nosotros así en Irak. Yo conocí gente chiita, o sea, musulmanes chiitas, que habían huido del país huyendo de Saddam Hussein. Es decir, que fueron los primeros que aplaudieron la caída de Saddam Hussein cuando ocurrió. Es decir, que gente que no está mentalizada para defenderlo. Pero ellos dicen, el país que encontramos a la vuelta no es el país que dejamos. Dice, antes, si mi vecino era sunita, chiita o cristiano, no lo sabíamos, no nos molestaban, éramos todos amigos. En cambio, el país ahora está sumido en una espiral de odio, en un círculo que nadie puede cortar. Ustedes piensen, no, 20 atentados por día durante más de 10 años. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué se produce ese cambio de ese país donde había esa cierta convivencia? Por supuesto que había gente más extremista, pero donde había cierta convivencia, al país totalmente dividido que se ve ahora. Eso se produce porque, habiendo un vacío de poder, los distintos grupos empiezan a buscar poder y lo empiezan a hacer por las fuerzas. Irak es un país en el cual, al ser de mayoría islámica, no se conoce el perdón. Nosotros, los cristianos, somos los únicos que decimos que hay que hacer el bien a los que nos persiguen, que tenemos que perdonar a todos, que tenemos que rezar por ellos. El Islam no tiene ese pensamiento sobre el perdón. El Islam dice ojo por ojo, diente por diente. Eso es estrictamente cierto, eso no lo niegan los musulmanes. Ojo por ojo, diente por diente. Aquí se traslada, es decir, atentado por atentado. Entonces, los grupos chiitas que se sintieron desplazados en la época previa, que subieron al poder por ser mayoría, empiezan a abusar de su poder. Los grupos sunitas que se ven desplazados reaccionan violentamente. A esta reacción violenta sigue otra reacción violenta. Es un círculo que nunca se termina. Si no hay que perdonar. El que fue el gran rabino de Roma en la Segunda Guerra, Eugenio Zoni, que después se convirtió al catolicismo, él explicaba, él decía, para un judío, hacer el bien al que nos ha hecho el mal, eso es una falta contra la justicia. Está mal hacer eso. Hacerle el bien al que nos ha hecho mal es algo que está mal, él lo decía. Perdonar al enemigo, eso es algo cristiano. Por eso es que en Irak, a la oleada de violencia primera se siguió otra oleada de violencia y fue continuando, y fue acrecentando. Y creció la desconfianza, creció el odio, creció la violencia, creció el caos.
Eso es lo que es el resultado directo de esa invasión que se hizo. Y eso es lo que dejaron del país que tomaron. Por eso es que es tan grave para Irak la pérdida de la comunidad cristiana. Porque la comunidad cristiana era pequeña, pero era un fermento de perdón. Porque son los que predican con las palabras y con la vida, no siempre con la vida, que hay que perdonar, que hay que amar al enemigo, que hay que hacer el bien, que hay que vivir la caridad. Todas cosas desconocidas en esas sociedades. Ahora bien, esa comunidad cristiana no fue directamente perseguida, no hubo una campaña en su momento en contra de ella, pero al ser un país en caos de violencia, cualquiera podía realizar un atentado contra la comunidad cristiana y quedar impune. La mayoría de los atentados son sunitas contra chiitas, chiitas contra sunitas. Pero ¿quién es la comunidad que sufre más? Es la comunidad que tiene menos miembros, porque no tiene quien la proteja. Y es así que en Irak nosotros teníamos 1,5 millones de cristianos antes de la guerra, y ahora quedan 300.000. Y hay algunos que dicen en 10 años van a quedar solamente 50.000. Y yo creo que en 10 años va a haber mucho menos de 50.000. Porque la expulsión de la huida de los cristianos se producía solamente por esto que yo les dije, ¿no? Oleadas de atentados, actos muy injustos contra ellos, entonces la gente se va. Lo que está pasando ahora es mucho peor que eso que describí. Lo que está pasando ahora hace que nosotros en Bagdad nos sintamos como que estamos de vacaciones. Porque lo que está pasando ahora en el norte de Irak es absolutamente no tiene nombre, lo que les dije primero, ¿no? De decapitaciones, crucifixiones, etc. En Bagdad tenemos atentados todos los días, pero eso es nada en comparación con lo otro. Ahora bien, esa comunidad cristiana tuvo que empezar a sufrir eso. La violencia, cualquier fanático que quería mataba a cristianos y nadie iba a hacer nada. Es así que un día nos enterábamos que habían entrado terroristas en la casa de un cristiano de noche y habían matado a toda la familia. Uno por uno. Ancianos, adultos, niños y bebés, todos. Y no se llevaban absolutamente ni un centavo porque querían dejar bien en claro que no habían entrado a robar. Habían entrado a matar. Y además de eso, hubo atentados contra iglesias, hubo asesinatos de sacerdotes, de obispos, y fue muy fuerte el atentado a la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación, en el año 2010. El 31 de octubre entraron terroristas exigiendo la liberación de unas chicas egipcias que ellos decían que eran musulmanas y habían sido raptadas. Era una mentira. Lo que ellos venían era matar. Y ese atentado fue como un quiebre en Bagdad, ¿no? Los que aún dudaban de irse, después de eso ya cambiaron de idea, ¿no? Y la gran mayoría de cristianos quieren irse. Inician la visa, pueden esperar meses o años, pero quieren irse porque están en una sociedad donde no son protegidos. Pero no solo no son protegidos. Antes de la entrada de este grupo en ISIS, en Irak, con combatientes, ni siquiera interesaba el tema. Nosotros empezamos un blog que se llama Amigos de Irak. Y ese blog que se llama Amigos de Irak lo empezamos porque nosotros veíamos que Irak no tenía amigos. Nosotros estamos enamorados de ese país. Pero nosotros veíamos que nadie le interesaba lo que pasaba. Nunca se cortó la serie de atentados. 20 por día, nunca se cortó. Pero eso no figuraba en ningún lado. Si no había más de 40 muertos en Bagdad, nosotros sabíamos positivamente que no aparecía en ningún diario occidental. Pero nosotros conocíamos gente que había muerto en atentados más pequeños, menos 15, amigos nuestros. Y no estamos hablando solamente de los muertos, porque uno dice 15 muertos, claro. 15 muertos significa 60, 70 heridos. 60, 70 heridos significa un padre de familia que nunca más vuelve a trabajar. Porque uno de ellos le han cortado una pierna y no puede trabajar más. Significa un niño que quedó ciego.
significa decenas de niños que se van a orinar en la cama durante 10, 20 años. Significa traumas, en algunos casos, irreparables. Y eso pasando todos los días, 20 veces por día, y a nadie le interesaba. Por eso nosotros empezamos el blog nuestro llamado Amigo de Irak con la idea de que la gente se entere un poco de lo que estaba pasando. Pero, ojo, estamos hablando antes de la entrada del ISIS, ¿no? En ese atentado de Nuestra Señora de la Salvación, el que lo realizó es el ISIS, el Estado Islámico de Irak y del Levante, el Estado Islámico de Irak y Siria, conocido ahora como Estado Islámico. Ese Estado Islámico realizó ese atentado hace 4 años. Pero fíjense qué pasó. Ese grupo después fue apoyado en Siria para combatir al presidente sirio que quería ser derrotado por el occidente. Yo no sé si ustedes entienden lo que significa esto. Las potencias sunitas de la región apoyaron a este grupo terrorista. Ellos lo armaron, ellos le dieron financiamiento, ellos que son aliados de las potencias occidentales. Hay gente que empezó a decir, sí, en esa época, hace 2 años no se sabía la crueldad de este grupo terrorista. ¿Cómo no se sabía si hace 4 años realizaron atentados en la iglesia de José de la Salvación? Entraron en una iglesia con rifles de asalto, granadas y ametralladoras a matar gente que estaba rezando. ¿Cómo es que no se sabía? El mundo es cómplice de lo que está pasando ahora en Irak. El mundo, queriendo derribar al presidente sirio, se hizo cómplice de las matanzas que ese grupo realizó en Siria y las matanzas que ese grupo está realizando en Irak. Eso es una absoluta vergüenza. En este momento hay 1.600.000 refugiados, gente que fue expulsada de sus casas, gente que perdió todo lo que tenía, gente que quedó en la calle. Pero ¿saben qué? A nadie le interesa. Yo siempre digo, ¿no? Tenemos que ponerle un rostro a la tragedia. Uno tiene que pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si a mi papá lo echan a la calle de noche, a él, a mi mamá, a mis hermanos, y tiene que vivir en la calle durante meses? ¿Qué pasaría si todos los ahorros que tiene el banco le desaparecen? ¿Qué pasaría si fuese mi hermana? ¿Qué pasaría si fuese mi sobrino? Porque si uno no pone un rostro humano a la tragedia, estamos hablando solamente de números. 1.600.000 personas son números nada más. ¿Cómo me gustaría a mí que se ayude a toda mi familia si le pasase eso? Si a mi mamá la golpeasen para que deje de ser cristiana, si matasen a mi hermano, cosas peores. Y eso es lo que está pasando en Irak. Es una vergüenza lo que hicieron las potencias internacionales con esa zona.